pasaba en una pantalla, era un hermano, no me acuerdo, se llamaba Adrián, no sé quién, y el que se estaba casando, el que salía el video, un amigo, y le decía, y le mostraba en ese video, unos almohadones al lado de un sillón, y le decía, esos almohadones van a estar todas las veces que quieras venir a orar, de un ejercicio de oración en conjunto, y no hay discipulado de oración. Hacemos, por ahí un pelotillo, estoy acusando de más, pero en general hay discipulado de fe, hay discipulado de evangelizar, pero hay discipulado de contacto. No juntamos a orar, venimos a dar a casa. No es común, y les invito a que lo ejerciten, a que de a dos, de a tres se junten a orar y se ejerciten a orar los unos por los otros. Cerrado el inicio que me dio el pie de la oración, me vuelvo a presentar, Pablo Pique, de Iglesia San Martín, 50 años, sigo al Señor por la gracia de Él, que estuvo bautizado, hice a 12 me parece, no hicieron, buscaron de ella. Ya a los 15 estaba siguiendo y desde ahí por la gracia de Dios sigo a él, hoy como uno de los responsables ancianos de la iglesia en San Martín. 4 hijos y nada más, por si uno me conoció. Vamos a ver el tema de la oración. El título, ¿quién se acuerda? Los dones espirituales. Los dones espirituales. Eso lo dijo Tweety, pero no era el título. Estaba en Instagram. Ahí está. ¿Cómo la oración nos ayuda a hacer la voluntad de Dios? Estuve pegándole vueltas en la cabeza sobre el título y no me cerraba del todo, entonces lo que pensamos es, modificamos, él está viendo lo mismo con las mujeres, es la oración como una herramienta que me ayuda para reconocer la voluntad de Dios. El título quedó larguísimo. No es para, claro, no entra en la nota. Pero la idea es eso. Ustedes, según me contaron, yo no sabía, el instructor no me lo contó, estaban viendo la oración, ya, venían viendo la oración. Sí, tuvimos un encuentro pasado. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo era el título? La oración. La oración. Un título más rápido. Este no se van a acordar la próxima. ¿Qué hablo la vez pasada, Pablo? No sé, era larguísimo. Ahora, si ustedes estuvieron la oración, ¿todos estuvieron? No. ¿Quién no estuvo? Lo de Rubén. Pero de Rubén saben perfectamente que es la oración, ya le dijeron todo, perfecto. Pero vos sonaste que no se olvidó de hablar, así está enorme. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. El que contesta hablar con Dios no tiene caramelo. Es una expresión de corazón que dedicamos a alguien en particular, ¿no? A alguien en concepto. Vale, empecemos a construirlo. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo? ¿Completa la idea de oración? Esta es la parte que tiene que contestar. Pero si quieres. Un superpoder. Bien. ¿Sumaría a lo que le está diciendo o estarías en contra? Le agrega. Pero contesta él, contesta. ¿Qué tienes? ¿Un cero? ¿Están de acuerdo con ellos? ¿Todos están de acuerdo? Lo del fondo, que siempre lo del fondo vemos. ¿Qué opinan? ¿Qué problema, no? Porque Yo puedo decir hablamos de algo. oración, hablamos de la oración y todos somos teóricamente somos cristianos y teóricamente oramos. Por lo menos hay una oración que hicimos que fue el momento de la salvación. Pero hablar de la oración generalmente es como caminar por arena pantanosa. Es complicado. ¿Qué vas a decir? Pregunto, ¿puede ser un mandamiento? Pero yo pregunté primero. ¿Vos tenés que afirmarlo o no? Es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres compartir con la clase? Estaba escuchando, ¿no? Ah, Porque lo vi ahí medio colgado. sí. Para mí la oración es un canal más directo para entrar en comunión con Dios. Es un canal directo para entrar en comunión con Dios. Es como la puerta al lugar santo de Dios. Me gustó y suma lo que él decía. Sí. Es como entrar a la presencia de Dios. Bien, bien, se van animando. Ahora les hago una segunda pregunta. ¿La oración es de un sentido o es de doble sentido? Y doble sentido en el buen sentido. Doble. Entonces no es solamente hablar con Dios, por eso lo que te decía, sino es comunicarme con Dios. Comunicación directa. Sí,
Pero ¿qué quiero decir con comunicable? Vieron que yo les hago una pregunta y espero la respuesta y razono. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que yo les conteste lo que ustedes responden, yo tengo que haber entendido. Si yo hablo acá, me agarro el pizarrón, dibujo todo, hablo como si fuera la escuela, y no me conecto con ustedes, yo no sé si me comuniqué. Yo conté, yo hablé. Ahora, si ustedes me responden con un sentido similar a lo que yo dije, y yo a su vez le respondo similarmente a lo que ustedes dijeron, nos estamos comunicando. No sé si nos entenderemos, pero con uno nos estamos comunicando. ¿Bien? Entonces, si la oración es comunicarse con Dios, lo que dijeron es ir a entrar al trono, a una puerta especial, ese superpoder, la expresión. ¿Cuál sería la vuelta? Estaba conectado, ¿viste? ¿Que Dios te responda? Sí, pero no me pregunté, yo te estoy preguntando. Claro, que Dios te responda, claro. ¿Y cómo me responde Dios? Eso es lo que queremos ver. Que tengo una comunicación especial con él, ¿no? Que tiene ¿Es especial? Una relación especial, digamos. ¿Es especial? ¿Es tan especial? ¿Es algo especial que yo tengo que adquirir? ¿Es tan especial? Y tenés que tener el Espíritu Santo. Primer punto de partida que vamos a iniciar acá, el taller de estudio. No puse el no quiero zarparme. Primera vez. Dije, sí, anda. Por el partido. Y vos dijo 20 minutos. Primer punto, él dijo el Espíritu Santo. Si el tema que vamos a hablar ahora vamos a hablar sobre la voluntad. El ser humano en general el ser humano, estoy en ese grupo, el ser humano en general tenemos un problema con la voluntad. ¿Qué queremos hacer? Nuestra voluntad, por naturaleza. Queremos hacer nuestras ideas, queremos hacer nuestros proyectos, queremos hacer lo que queremos. Tenemos el poder y la libertad para hacer lo que queremos hacer. Entonces, el orar primariamente es hablar con alguien declarando, reconociendo que no podemos hacerlo y que Él es infinitamente superior. Entonces nos acercamos a alguien que reconocemos como superior. Si no tenés el Espíritu Santo, todo lo que hablamos hoy va a ser chino básico, porque naturalmente la voluntad nuestra va a estar peleando contra todo esto que está en el texto bíblico. Ahora, si tenés el Espíritu Santo, la naturaleza sigue estando y sigue peleando, pero está el Espíritu Santo como ese superpoder que te ayuda a vencer la carne en la carne. ¿Se entendió? No lo quiero hacer confuso, ¿se entendió? ¿Bien? Vamos a avanzar porque ya 20 minutos y se me va volando el tema. Entonces, hay que comunicación con Dios. Yo les voy a dar versículos, ustedes los buscan para hacerlo dinámico y que eso no se me pase el tiempo porque acá tengo el reloj. Salmo 5.3. Preferentemente Biblia de papel, si tienen celular, Salmo 5.3. Si tienen celular, le digo. Voz alta, uno que le voz alta. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana oirás vos, ¿y qué va a esperar el que escribe? La respuesta. Dios no dice que va a contestar en el tiempo que yo quiero, pero el que está orando confía en Dios y ¿qué dice? Esperaré. Por lo tanto, primero está establecido el líder y el vuelta. Me comunico y espero, confío en la respuesta de Dios. ¿Bien? Si ustedes después leen en casa, si tienen tiempo, no lo vamos a leer ahora por el partido. Jonás capítulo 2, versículo 7 hasta el capítulo 3, versículo 1, hay una conversación y una respuesta. Jonás ya está en el vientre del pez y empieza a hablar con Dios, arrepentido, humillado, sencillo, confiesa, declara y dice. Termina la oración y el texto dice que lo vomitó el pez en tierra y al ratito Dios le empieza a hablar nuevamente. La comunicación, la oración es una comunicación de ida y vuelta.
¿Bien? ¿Por qué decimos esto? Porque es muy común orar, como decimos en Quintana, de una frase que es orar al Dios paraguas. Llueve, un problema en la vida, Señor, necesito trabajo, necesito salud, necesito. Dejó de llover, cierro el paraguas, lo guardo y sigo. Entonces le pido. Pido y espero la respuesta. Una comunicación de dos sentidos. Segundo punto. La comunicación manifiesta mi reconocimiento y dependencia. Decíamos, ¿por qué oramos a Dios? No me acuerdo quién dijo que la entrada, él dijo la entrada y vos dijiste en la definición de oración. Una expresión. Una expresión, pero dijiste algo de Dios también eso. Una expresión para la comunicación con otra persona. Una expresión de comunicación hacia otra persona. Bien. Yo con vos, ahí me estaba comunicando. Bien. ¿Como entendiste? Perfecto. Ahora, cuando yo oro a Dios, ¿a quién estoy invocando? ¿A otra persona? ¿Es un igual? No. La palabra invocación, ya de por sí, por definición, etimología, es una expresión que elevo desde las entrañas a alguien superior que puede resolver mi problema. O sea, si invoco eso. En el texto bíblico que está invocar es ese concepto, invocar a ese ente superior. Nosotros llamamos Dios, pero mucha gente invoca. ¿Está bien? El que confía en Dios verdadero, esa respuesta tiene devolución. El que invoca a dioses muertos, esa respuesta no tiene respuesta, no tiene esa oración, no tiene respuesta. Invocamos a Dios. Cuando lo invocamos, lo que reconocemos es nuestra dependencia. El que va al hospital, ¿por qué va a ir al médico? ¿Y no lo puede resolver solo? No tiene conocimiento. Tal vez. No lo puede resolver solo. Ahora, si a vos te falta, no sé, una plata para cambiar la moto, haces unas horas extras, vendés algo, lo resolvés. ¿Cuándo invocamos? ¿Qué pasó? ¿Vendiste una moto? ¿Cuándo invocamos? O fabricás cuchillos, ¿no? ¿Cuándo invocamos? Cuando tenemos algo que no podemos resolver. El cristiano, para orar, tiene que entender, tiene que aceptar, tiene que reconocer que depende de Dios. Si no, es un rezo, es una repetición, es una oración que no llega al techo. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Le cuento a Dios, pero no estoy esperando de Él. Como el Salmo 5.3. Sí. Acá te tenés que decir, te tenés que pedir, pero con sentimiento, con ganas de que te ayude, digamos. Sí. Sí, es un poco todo, no es solamente sentimiento. Es entendimiento, es una relación completa de la vida. ¿Me explico? Hay gente, Jesús contó la historia de un fariseo que se paró con todo su conocimiento, levantó las manos y dijo, Señor, gracias porque no soy pecador como este, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús en el mismo relato dice, el publicano se golpea el pecho, metido hacia adentro, y decía, Señor, gracias por ser propicio a mí que soy pecador. ¿Me explico? Es un conjunto de cosas, no es solamente la persona que está arrodillada llorando, no, es el reconocimiento de la vida diaria. La oración no me hace más cercano a Dios. La oración es parte de una relación con Dios. Pero si yo no leo el texto y oro, si yo, no sé, voy a la iglesia, oro, pero nada, no lo aplico, nadie sabe que soy cristiano alrededor. Entonces, es más que solamente, está involucrado el sentimiento, pero es más que solamente el sentimiento. Entonces, entendemos que hay una dependencia del reconocimiento de quién es Dios. Y por último, la voluntad. Salmo 100, de ese punto, Colosenses 4.2 y otro que lea de Deuteronomio 4.29. ¿Cómo lo entendí? No sé dónde estamos. Colosenses 4.2 y Deuteronomio 4.29. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Este texto, primero que dice, perseverar en la oración,
¿Qué más dice? velando en ella con acción de gracias. Hoy velando casi no se usa, velando viene de la expresión que se mantiene en vela con un deudo las 24 horas. El velatorio es mantener un tiempo. Velando es el concepto de permanecer, de estar firme en eso, no claudicar, no bajar, estar. Entonces, permanecer en oración velando, es algo que tenemos que esforzarnos. No nos sale sencillo a la mañana orar o a la tarde al mediodía acordarse. Estamos contentos si oramos por la comida, pero no es la oración. Entonces. Y cierra con acción de gracia. Y esta a mi vida fue la parte más difícil que en entenderlo y aplicarlo. Porque ¿qué significa que yo le doy gracias a Dios? Hoy recién hablamos porque me preguntaron por mi hija, por Juli, lo cual agradezco que estén orando como congregación, que está muy bien, y me preguntaron toda la situación de Juli. Y una de las cosas es agradecer que Dios permitiera esto en nuestra vida. Porque es el propósito de Dios actuando. Entonces, junto con pedir por la salud de ella, agradezco porque Dios lo permitió. ¿Por qué agradeces? Porque reconozco que Dios es soberano. ¿Me explico? Todo lo que pasa en nuestra vida es voluntad de Dios. Ahora, que yo lo acepte o no lo acepte es otra cosa. Estaban Pablo y Sila, habían estado en Asia. El Espíritu le dijo, no predicen acá, no cruces, no, le impedía hablar. Entonces el varón macedónico, la visión, Pablo se lo cuenta al resto, el resto intenta cruzar, todos quieren cruzar, llegan a una ciudad, Anfípolis, Samotracia, pim pam pum, llegan a Filipo. Cuando llegan a Filipo se convierte en una mujer en el momento de la oración al costado, porque no había sinagoga en Filipo. Al otro día o a los días, estaba ellos caminando por ahí y una mujer con espíritu de iluminación, como si fuera una pancarta sonora, decía, estos predican el nombre de Dios Altísimo, estos son verdaderos predicadores de Dios, testigos de Dios. Cansando esto a Pablo, se da vuelta, quita el espíritu de adivinación a la mujer. Ese es otro tema, porque lo hace, es hermoso estudiar eso. Pero ¿qué sucede ahí? Los dueños de la mujer, los que sacaban plata, los llevan a los tribunales. En los tribunales lo acusan de hacer cosas raras, esto que el otro. Pablo y Silas en silencio, los castigan con vara y los meten al fondo de la cárcel. ¿Bien? ¿Se entiende? Al fondo de la cárcel, golpeado con vara, manos y pies con cepo. Y el fondo de la cárcel, según me enseñaron, yo no estuve en esa cárcel ni en cárcel por ahora, la cárcel era construida como en esta forma. Entonces, lo que cada preso hacía, bueno, había cloacas, iba al fondo. Cuando dice el fondo de la cárcel, es ese lugar. Ahora, Pablo y Silas estaban en el fondo de la cárcel por hacer la voluntad de Dios, con vara en la espalda, cepos en la mano, en los pies. ¿Y qué hacían? Reflexionando por qué razón se fueron de Asia, si estaban re cómodos, los de Asia lo querían, estaban alabando a Dios. Estaban dando gracias a Dios, la alabanza es gratitud. ¿Por qué alababan a Dios? Porque Dios les reveló la voluntad. Y la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios estaba esto. Entonces daban gracias. Si yo no entiendo la voluntad de Dios, no voy a poder dar gracias. Por eso Pablo que dice, orad, permanezca en la oración, pero con gratitud. Filipenses 4, 6 y 7 dice lo mismo. Presenten todas vuestras necesidades, no estén ansiosos, presenten todas vuestras necesidades a Dios en toda oración y ruego, pero con acción de gracias. ¿Quién tiene Deuteronomio? Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Ves? Hay una acción y también está el corazón. Desde allí, en donde estés, en el peor pozo, en el monte más alto, en el medio del mar, donde lo busques a Dios, búscalo, pero búscalo de todo tu corazón y lo hallarás. La oración nos permite esa entrada que estaba hablando, ese superpoder para llegar a la presencia de Dios. Pero está en nosotros a quién hablamos y que queremos comunicarnos o no. Entonces, llevando a la segunda parte, ¿qué es la voluntad de Dios? Antes de unir las dos cosas. Y acá se me complicó. Empecé a buscar qué es la voluntad de Dios. Digo, es difícil expresar o definir la voluntad de Dios. Pues y vamos al texto de Licencia y dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Es lo agradable para él? Es lo agradable para ¿Qué Él. quiere que nosotros hagamos? Entonces, ¿es la voluntad de Dios o es? ¿Vos estás hablando de nuestra acción con respecto a la voluntad de Dios o es eso la voluntad de Dios? Nuestra acción. Pero la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios?
O sea, a mí me pasó lo mismo. O sea, Claro. yendo al punto, ¿qué es la voluntad de Dios? Entonces, no voy a poder definir qué es la voluntad de Dios. Perdón si las expectativas están altas, vamos a bajarlas. Pero vamos a leer 1 Pedro 4:2. ¿Alguien toma nota o nadie toma nota? Qué memorioso que son. 4.2 dice, ¿no? Sí, 1 Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí encontramos un punto. Dice, si tuviera fibro pizarrón sería así, imagínenlo, ya que tiene memoria para la nota, miren, acá se convirtió. Vos, yo, quien sea, acá nos convertimos. Veníamos con derechito para el infierno, ¿bien? Destituir la presencia de Dios, ¡pum! Acá nos convertimos. Entonces cambió nuestro rumbo. Como si fuera a volver al futuro, ¿vieron que hacen las dos líneas? Bueno, esta línea desaparece y va esta línea, a la presencia de Dios. Desde este punto hasta que cambie nuestra existencia, que es cuando dejamos de respirar este cuerpo y cambia nuestro cuerpo, ¿bien? Hasta este punto, desde la conversión hasta que morimos, ahora el texto de vuelta. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias. Ahí, de los detenete. ¿Cuáles son las concupiscencias? Las que traemos desde que nacimos y las que seguimos luchando hasta que muramos. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice Pedro? Para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias, conforme a como vivió antes, sino ¿a qué? No conforme a la voluntad de Dios. Que Dios es el que me salvó por medio de sangre de Jesucristo acá. ¿Con qué propósito? Para ser adoptado hijo de Dios. Por lo tanto, el resto de mi vida lo ofrezco a hacer su voluntad en mí. Ser una réplica de la voluntad de Dios. No es muy difícil de entender porque Jesús en Juan, creo que Juan 15, en todo el capítulo Juan 15 o 5, explica que Él vino a hacer la voluntad del Padre, la palabra del Padre, la oración del Padre, el ejemplo del Padre. En Jesús vimos al Padre. Entonces, en este periodo de vida, ¿qué tiene que ver el mundo en nosotros? Al Padre. Y que nos puedan llamar cristianos. Pero no porque estamos en la parte cristiana occidental, sino porque manifestamos a Cristo, que es la voluntad del Padre. Sí. Sería como, por ejemplo, el propósito de Dios para la vida de nosotros, a partir de la conversión, la voluntad de Dios. Exactamente. No vivir conforme a las concupiscencias, que la traducción sería malos deseos o la vida vieja, ¿no? Sí. O para que se entienda también un poco la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia, que es complicada en la traducción en castellano ya, es una palabra, es la traducción de una palabra de origen griego que es epitumia. La palabra epitumia está dividida en dos partes. Ahí, la epitumia, la palabra en griego está con deseo, profundos deseos positivos y profundos deseos negativos. 3 veces en el Nuevo Testamento aparece el profundo deseo positivo, nada más. El resto, que son 18 o 22, no me acuerdo, profundos deseos negativos. Cuando son de estas características, los traduce concupiscencia. Cuando son de este lado, los traduce deseo. ¿Bien? La concupiscencia está asociada a la pasión. Está fuertemente asociada a la pasión. Y la pasión todos entendemos. Estamos todos desesperados para que termine por el partido. ¿Bien? Esa pasión alimentada se puede traducir en concupiscencia, en una fijación, y eso sale de la naturaleza que tenemos. Vos, yo, todos, no hay nadie que no pelee contra él. Si después buscan el primer libro de Juan, lo divide en 3 aspectos: la pasión de los ojos, de la carne, etc., de la vanagloria de la vida. Son 3 aspectos. Todos estamos metidos en eso. Algunos tienen más de uno, todos tenemos de los 3, un poco más de uno, menos de otro, pero todos tenemos el problema. Por lo tanto, todos entramos en este pasaje de 1 Pedro. Si somos cristianos, entramos aquí. Si no sos cristiano, no hay forma que lo puedas hacer. Porque la única forma que tiene el cristiano para pelear contra la concupiscencia es en el poder del Espíritu Santo. Si no tenés el poder del Espíritu Santo, no puedes pelear. No hay herramienta humana
vas a repetirlo y vas a levantar a fin de año la copa y vas a decir esto no lo voy a hacer más y lo vas a volver a hacer. Y no es que te estoy acusando, porque yo también lo hacía. Pero con el Espíritu Santo, dependiendo de él, se puede hacer. Porque yo hice el texto. No me miren a mí, pero yo hice el texto. Avanzamos. Romanos 12, 1 y 2. No podía faltar en la voluntad de Dios. Me quedan muy pocos minutos, por favor, busquen rápido. 1 y 2. Tenía que ser mi memoria. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si vamos al final, ¿qué nos dice? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Bien? ¿Alguien quiere esto? ¿Firma el contrato? Hoy no. ¿Todos lo queremos? Claro. Queremos a ver, la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. No dice que siempre sale como yo quiero, ¿eh? Buscar. ¿Cómo? Hay que buscarla. Está bien, sí, hay que buscarla, pero pará, antes de buscarla. La voluntad de Dios, ahí, no está diciendo que es como yo quiero. No, es la voluntad de Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel, en la voluntad de Dios, con la espalda hecha torta. ¿Bien? La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Qué pasó de estar en la cárcel? Se convirtió, el carcelero de Filipo, toda la familia, todos los presos tuvieron testimonio de eso, y la iglesia de Filipo se establece. Por los padres, los escritores posteriores, se sabe que aparentemente el carcelero de Filipo fue el principal en la iglesia de Filipo, a partir de ahí. La voluntad de Dios es más allá de mí. La palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Qué es la voluntad de Dios? General, los principios rectores. ¿Bien? ¿Qué le dice a un cristiano que está buscando una chica para casarse? Que tiene el deseo natural de formar una familia, lo bueno que el hombre tesoro es el tercer. ¿Qué le dice como principio rector? No te unas en yugo desigual. Pero no dice si Juana o Rosa. Tomé dos nombres que no pueden ser, ¿no? ¿Bien? No dice si Juana o Rosa. Pero sí te dice principios rectores. Ahora vamos a verlo, cómo te ayuda en eso. Pero entonces, yo quiero la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, ¿y qué tengo que hacer? Presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ahí cuando dice cuerpo, dice todo. Los sentimientos que él nombraba, los pensamientos, el cuerpo en su totalidad, es lo que somos nosotros. El total. Los sueños, los proyectos, las ideas, la forma de crianza. Entonces, ¿cómo sigue? No me tengo que conformar al mundo. La forma que traigo del mundo la tengo que acomodar a la voluntad de Dios. ¿Y cómo la entiendo? Al texto bíblico. Entonces, la voluntad de Dios, ¿dónde la encuentro? En el texto bíblico. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? El último punto y avanzamos rapidito. ¿Quién lee Gálatas 5, 16, 17? Y otro dibujo, 1 Juan 2, 15 al 17. Y vamos derecho al final. ¿Lo tenés? Vamos. Gálatas 5, 16, 17. Ahí Juan, y Juan el control. Vamos. Estoy en eso, pero me conecta un poco Se la trabó, no tiene internet. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Ven lo que el dibujo? ¿Se acuerdan del dibujo? A ver. Lo viejo que sigue permaneciendo acá está en oposición constante contra el espíritu. Y esta lucha va a permanecer mientras estemos en la carne, hasta el día de la muerte. Y eso Dios lo permite. Porque ¿qué está esperando? Que nuestra voluntad ceda para que hagamos la voluntad de Dios. El último texto, rapidito, 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Otro resultado de la voluntad de Dios es este punto, ¿no? Permanecer para siempre. La vida acá se puede acabar, pero es un cambio de existencia. Desde que somos salvos, disfrutamos la vida eterna. Entonces, este corto periodo comparado con la eternidad, ¿qué hacemos? Nos ejercitamos, cedemos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Dios nos va formando para manifestar la imagen de Jesucristo toda la vida, mientras que seamos. Entonces, la oración, ¿cómo oración? Una actitud de humildad. Ya lo venimos hablando y lo cerramos ahora. Una actitud de humildad, de sencillez, de reconocer que Dios es Dios y que tengo que dar gracias que Dios me está oyendo a mí. Y que encima voy a responder. Segunda Crónica, ¿quién busca Segunda Crónica 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Humillar el pueblo. Esto es para el pueblo de Israel en la antigüedad y sí al día de hoy a cada uno de nosotros. La humillación es algo que Dios pide como reconocimiento de quién es Él, que es el dador de la vida y es el salvador de cada uno de nosotros. Estemos y hagamos lo que hagamos, si nos humillamos, Él va a restaurar. Pero esa actitud de humillación, de estar humilde. Y mi cuñado tuvo una frase hace muchos años que siempre la repite en muchas predicaciones, él no sabe la primera creo. Pero ser humilde es estar en el cero. Está buenísimo. Porque en el cero ninguno, no vas a estar arriba de ninguno. ¿Bien? Y vas a estar a la par de todos. Y el que esté más arriba no importa, porque vos estás acá. Vos estás cumpliendo el ser humilde. Estar en el cero. Ahora, cuando yo me quiero parar en el banco para estar más arriba que todos, cuando me quiero parar en el banco para decirle a Dios lo que tiene que hacer, cuando le empiezo a reclamar a Dios, ¿por qué me metes en esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí no me das lo otro o más allá? Pierdo esa actitud mía. ¿Qué más tengo que tener? Fe. ¿Qué versículo le viene a la mente si hablamos de fe? ¿Cuál? Hebreos 11:1, claro, pero elegí el 5 versículos después, porque ese era conocido. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. 11:6, ¿qué dice? Pero si fe es imposible agradar a Dios. Exacto, que es un complemento del 1. No puedo leer el 1 sin el 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Volvemos al texto. Ahora, el texto sin la oración no existe y la oración tiene que ser sin el texto no existe. Son complementarios. Igual que la comunión. ¿Está bien? Pero no vamos a entrar en ese tema. ¿Cómo tengo que hacerlo? Con fe. ¿Por qué con fe? Porque Dios me va a decir algo que parece imposible. Si yo le creo, voy a caminar hacia ese posible. Si no le creo, voy a hacer lo que yo quiero. Vamos a algo muy común. No sé, ¿cuántos de acá trabajan? Ganan sueldo. Bien, la mitad. Nosotros vayan a trabajar, che. Dice el texto, no te ocupes del pan, de la comida o del vestido. Dice, ocupate del reino. Si te ocupas del reino, yo te traigo estas cosas. ¿Cómo salgo a la mañana a trabajar? ¿Pienso en el reino o pienso en el dinero que voy a ganar para el pan y la ropa? Es fe cuando yo salgo a la mañana a buscar el reino de Dios, a pensar en ese que voy a cruzar y que voy a tener que predicarle. No voy a tener por obligación, sino que tengo que seguir predicarle. Ahora, si estoy tan enfocado en ganar el mango para la comida y el vestido,
me va a pasar de largo. Mi compañero, mi amigo, me va a pasar de largo. Ahora, ese texto lo conocemos perfectamente. ¿Cuándo es fe? Cuando yo creo el texto, que Dios me va a traer la comida y no me preocupo, ¿qué cumplo? El reino. Pienso como Dios piensa. Por eso se necesita humildad y se necesita fe. ¿Qué más? Obediencia. 1 Juan 3, 22. 1 Juan 3, 22. ¿Quién lo tiene? Sí. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No, léelo de vuelta. Ok. 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Vieron la cláusula? Cualquier cosa la voy a tener. Que es como la letra chica, ¿no? ¿Cuál es la letra chica? Guardar los mandamientos. Si yo leo los mandamientos y los guardo, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir la voluntad de Dios. Entonces yo no voy a pedir cualquier cosa. El escritor te dice, pedid, pero pedid para sus deleites. Pedimos, pero que nosotros queremos, no. ¿Cómo tengo que pedir? Que la voluntad de Dios sea en mi vida. ¿Cómo pido Jesucristo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo terminó? ¿Cuál es el final del cuento, de la historia? Tuvo que tomar la copa igual. ¿Para qué? ¿Puede expresar su voluntad? Sí. Pero la obediencia es hacer la voluntad del Padre. Humildad, fe, obediencia. Y cerramos. Conformidad. 1 Juan 5, 14 y 15. 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Un círculo virtuoso, ¿no? Y se completa con el anterior. Si yo pido lo que está en el texto, voy a pedir lo que es la voluntad de Dios y Dios me va a dar lo que es su voluntad y que es buena, agradable y perfecta para mí. ¿Se entiende? Parece sencillo cuando lo ve uno en el texto de la Biblia, pero aplicarlo. Y yo puse conformidad, pero hay otra palabra que iría asociada que es contentamiento. No, son parecidas pero no son iguales. Contentamiento es un estado de gozo y que no está conforme, no es que está resignado, sino que entiende que la voluntad de Dios en su vida puede ser el fondo de la cárcel, con la vara en la espalda, con los cepos en los pies y en la mano, es lo que Dios quiere para él. ¿Y qué está? Contento. Por eso Pablo y Silas podían cantar. Entonces, ¿qué tenemos? Humildad, fe, obediencia y conformidad. Para cerrar, les voy a proponer un ejercicio. Vamos a leer los últimos 3 versículos. No hay más versículos. La idea es que hablara la palabra, hablar lo más posible. 3 versículos. Hechos 1.14, Hechos 2.42 y Hechos 12.5. Hechos 1.14, Hechos 2.42, Hechos 12.5. Hechos 1, 14. sí. Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La primera parte, todos perseveraban unánimes en oración. 2.42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Permanecían unánimes en la oración. Y 12.5,
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Permanecía en oración unánime. La oración es un ejercicio individual, una comunicación individual, pero es una comunicación congregacional. Así como la lectura, la oración, la tercera pata es la comunión. No hay cristianos individuales, hay cristianos que pertenecen a un pueblo. Entonces, crecemos todos o nos caemos todos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Gracias a una de mis hijas y una idea de mi esposa, hicimos estos papelitos. Yo voy a pasar un papelito a cada uno. Cada uno va a poner solamente un motivo que quiera conocer la voluntad de Dios. ¿Bien? Luego que esté anotado, se van a juntar libremente de a dos. ¿Bien? De a dos. ¿Se eligen entre ustedes? De a dos. Si intercambian el papelito, esto es una propuesta, si alguien no está de acuerdo, si intercambian el papelito y se comprometen a orar hasta que Dios responda la voluntad de Dios en quien está siendo tu compañero de oración. ¿Se entendió? ¿Lo repito? ¿No? Ya está el partido, no repito nada. ¿Se entendió? El que no está de acuerdo no quiere, no toma el papel. ¿Bien? ¿Correcto? Agarra uno y pasa. Así lo van pasando. ¿Se entendió el punto de la oración con respecto a conocer la voluntad de Dios y lo importante que es? Esa es la parte que yo me quedo tranquilo, como que nos entendimos cuando respondo. Sí. ¿Se entendió? Pero no así como se... ¿Alguien tiene alguna pregunta que sea del tema? Bien, perfecto. Lo que te propongo es esto, que vos pongas una oración que vos estés consultando a Dios su voluntad. ¿Está bien? Y que después intercambies con alguien que elijas. ¿Qué pasa con las cosas? Les pregunto mientras reparten los papelitos. Agarren de a uno, no se queden con papelitos de más, que si no van a alcanzar. ¿Qué pasa con las cosas que no están escritas en la Biblia, como por ejemplo dije antes? El nombre de Rosa o de Juan. Yo no quiero estar solo, es bíblico, me pongo a orar a Dios por una mujer, no tiene nombre y apellido, tiene que ser cristiana, es bíblico, está en el principio, pero no sé quién es. ¿Cómo contesta Dios? Como dijimos al principio, por el Espíritu. Bien, eso está bien, está perfecto. Teórica y teóricamente está correcto. Ahora, quiero algo práctico. ¿Cómo contesta Dios? Yo creo que, o sea, con la oración, todo el círculo que dijiste, bueno, todo eso, pero eso se transfiere, digamos, por así decirlo, también a los hechos, en la realidad. Bueno, y Dios te va demostrando. Bien, ¿cómo lo va mostrando? Yo quiero esos hechos que hablemos. Circunstancias, puede ser. Como por ejemplo, vos encima ya tenés experiencia. Sí. Listo. Circunstancias, la palabra de Dios, te va a hablar, el Espíritu Santo te va a hablar por ahí, y también te puede hablar por tu hermano, porque a él también le habla Dios. Si vos le preguntas un consejo, te puede equivocar, pero entre todo eso puedes sacar un balance y más o menos saber si estás encarrilado o no. ¿Están de acuerdo con el mismo Mauro? ¿Alguien tiene otra opinión diferente? A mí me pasó, ¿no? Cuando estaba enamorado de una chica, yo oraba a Dios para que él haga su voluntad y la chica me pueda aceptar como novio. Pero nunca se dio. Nunca. Y entonces entendí que no fue la voluntad de Dios. En la etapa de joven, 18 años, yo buscaba eso, ¿no? Oraba por una novia, una futura esposa, y creo que la que yo había puesto mis ojos, la voluntad de Dios fue que no. Claro. Nunca. No vamos a hablar ahora de noviazgo, ¿no? Pero lo importante es empezar a orar sin nombre y apellido. ¿Bien? Una vez un misionero vino a casa, pasó una semana tomando las conferencias en Iglesia Quintana y paró en casa. Entonces, entre comida y comida, mi padre agarró, me gastó con el misionero, con una chica de la iglesia. No me acuerdo qué edad tenía, pero era chico, muy chico. No era tiempo para eso. Y el misionero agarra y dice: pero está bien que esté orando.
la chica que Dios preparó para él ya nació. Entonces puede estar orando para que Dios la cuide, para que pueda ser una buena sierva de Dios, para que se puedan reconocer. Y no hace falta nombre y apellido. Yo solo hoy, no me acuerdo si tenía 8 o 9 años, y empecé a orar desde esa época por una chica sin nombre. Para que Dios lo diera, para que me pudiera reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen esos hechos. Aparece el hermano que, por ejemplo, los padres, que hay paz en la familia. Los padres que ven, lo aprueban. ¿Vas a hablar con un responsable? Vas a hablar con un responsable. Te pones a orar con él y después de un tiempo de orar, siente paz junto con vos. Los hechos van allanando el camino. Le echas agua y prende. Sobre todo tiene que haber paz de parte de Dios. ¿Me explico? No va a bajar un alto. Si te baja, apoya. No baja un alto. Pero tiene que haber esas particularidades de Dios. Tiene que haber paz. Tiene que haber un funcionamiento del cuerpo. Las personas espirituales tienen que sentir con vos lo mismo. Estaba hablando de una novia, lo mismo pasa con trabajo, con cosas. No pensemos, generalmente le pedimos a Dios y buscamos sobre él las cosas extraordinarias. Y cada uno tenga la libertad de poner lo que quiere en el papel. Pero generalmente buscamos las cosas extraordinarias, las que son más difíciles. Pero no Dios por todo. Pidamos la voluntad de Dios por todo. Si llegaste tarde a tomar el colectivo, preguntale a Dios por qué razón. Si vos te quedaste dormido, pero si hiciste todo bien, llegaste tarde al colectivo, ¿cuál es el propósito que perdiste el colectivo? Hay algo detrás. Te vas de vacaciones. ¿Por qué te vas de vacaciones? Porque vas a estar 15 días desarmado de Dios, desconectado, porque no, tiene que haber un propósito, porque Dios te deja ir a ese lugar y te permitió pagar esa estadía y estar ahí. Tiene que haber un propósito. Preguntale a Dios. Hay que buscar la voluntad de Dios. Porque hacerlo con nosotros